Buenas Mi- tardes. Mientras esperamos que venga Ale para el tema práctico, para resolver los ejercicios de la guía, escucho ofertas si es que tienen alguna duda con los temas del examen. ¿No tienen ninguna duda? Vamos a dormir. ¿Leyeron? ¿Vieron las clases? ¿Leyeron el tema? No esperen a último momento, gente, porque se les va a hacer un lío. ¿Leyeron o no leyeron el tema? El tema lo leí, pero lo de reacciones adversas a la transfusión todavía no pude llegar. No me dio el tiempo en mi caso. Ok. ¿Alguna duda sobre lo que leíste? Por ahora no, o sea, en realidad son, o sea, en mi cabeza se me hace más que nada muy largo el tema, o sea, es como elusión, absorción, hasta poder tener un eludido claro, digamos. O sea, en mi cabeza me imagino que debe ser un proceso largo, digamos, poder hacer este tipo de paneles cuando tenés autoanticuerpos para separar de los halos. Sí, es complejo, Y nada, o pero sea, imaginarme eso es como que se me hace pesado, nada. ok. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cómo sospechás vos la presencia de una anemia hemolítica caliente? ¿Cómo esperás encontrar? Y sospecharía que haya aglutinación en SAC o a Ujú. 37 grados, pero en es- bueno, enzimas aumente, pero no lo esperaría ver en lectura inmediata, por ejemplo, la reacción. Bien, ¿y la prueba de Coombs directa? Tendría que reaccionar, tendría que ser positiva, ¿En qué medio? ¿En qué, perdón, para qué, a expensas de qué? de una IgG. Bien, si vos vieses una prueba de Coombs directa solo por complemento, con este patrón de reactividad que me dijiste del suero, ¿pensás que no es una anemia caliente? Y pienso que no, porque en realidad creo que cuando rescatamos el eluido solo rescataríamos IgG, el cese, como que el complemento no se rescata en el eluido. Está bien, pero la pregunta que yo hago no te hablé del oído, te Ah, pregunté si vos tenías ese patrón de reactividad del suero con una prueba de Coombs directa positiva, solo por complemento. por lo que entendí es IgG más complemento o IgG. Complemento solo se debería hacer más que nada una fría. ¿También se ve complemento solo en la Ah, caliente o aún pruebas de Coombs directas negativas? O sea, si bien una prueba de Coombs directa por complemento nos hace pensar principalmente en una anemia hemolítica fría, si yo tengo un suero que reacciona a 37 y en fase antiglobulínica, tengo que pensar que tengo que es una anemia hemolítica caliente, de esas que tienen solo Coombs directa positiva por complemento. No es lo más frecuente, pero puede pasar.
Ok, sí, sí. Digo para que tengan en cuenta que hay que ver las dos cosas, tanto la reacción en fase antiglobulínica, perdón, la reacción del suero como el patrón de reactividad de la CUM directa. ¿Y eso lo podríamos confirmar con un reactivo en específico, digamos que solo le da complemento? Claro, cuando vos tenés una prueba de CUM directa positiva por poliespecífico, tenés que usar los monoespecíficos. Claro, pero eso ya me adelanta el paso de que solo encontraría complemento. No, no lo vas a saber hasta que no hagas el monoespecífico. Por eso, cuando hago el mono específico, y es, o sea, a la vez que estoy haciendo el eluido para después hacer el panel, ya estoy esperando encontrar complemento. Si vos haces una prueba de CUM directa, ¿sí? Lo que corresponde es que hagas ahora la prueba con sueros monoespecíficos. Si Sí, el patrón de reactividad que vos obtenés haciendo la prueba con suero monoespecífico es solo positivo por complemento, pero tenés un suero que tiene un patrón de reactividad a 37 y en CUMS, sí, podés pensar que es una anemia hemolítica caliente de estas que tienen la prueba de CUM directa solo positiva por complemento. ok. Sí, sí, Bien, lo más frecuente es que encontremos una prueba de CUM directa positiva por IgG sola o acompañada de complemento, y en el suero un patrón de reactividad que, como bien dijiste, en fase antiglobulínica, que mejore con las células tratadas con enzimas. sí. Lo que me costaría tratar de diferenciar sería una anemia frigore, una paroxítica frigore. O sea, ¿eso reaccionaría en lectura inmediata y en SAC? ¿O en lectura inmediata solo se sensibiliza y reacciona en SAC? O sea, eso es lo que no lo logro entender, porque por lo que entendí es algo de, ¿cómo se llama esto de Landsteiner? No me sale Es el... una hemolicina bifásica de Donald-Steiner con Eso, nombre propio. ¿Sí? claro, Bien, lo que hace ese anticuerpo es pegarse en frío y hemolizar a 37. Vos en hemolizar. el O sea, yo laboratorio, voy a ver hemólisis, no aglutinación, si es una frigori. claro, y O para sea, no verlo veo tenés que aglutinación, veo pasar hemólisis. primero, pero para verlo, primero tenés que pasar la mezcla a 37 grados, a frío. Si vos pasás la muestra directamente a 37, no vas a ver la aglutinación, no vas a ver la hemólisis. Para ver la hemólisis Ah, tenés que pasarlo al frío primero y después recién ves la hemólisis a 37. ok, pero lo hago con cada célula del panel, digamos, con cada vial del panel, eso. No, en realidad se hace con una técnica fuera del panel. Ah, listo. Lo que pasa es que vos vas a tener un patrón de reactividad, un anticuerpo frío en el suero y una prueba de CUM directa positiva por complemento, ¿sí? Sí, Sí, digo bien. sí. Pero el anticuerpo es un IgG. Eso, digamos, porque por lo que entendí es como que son clones. No entendí bien, digamos, por qué se da exactamente esto, la anemia frigore. Digamos, como que son clones mal generados, digamos, de los glóbulos rojos. No lo entendí bien cómo es el tema de por qué se da la anemia frigore. A No Frigore entendí. tiene que ver, como tantas autoinmunes, nunca se sabe. Por lo tanto, está relacionada con las infecciones, ¿sí? Sí, La infección por sífilis, por el virus del sarampión o de la parótida, o parotiditis, ¿sí? sí, solo que nada, quería saber cuál era el error, digamos, de ahí más que nada.
Bueno, ¿alguna duda? Estuve intentando resolver los casos clínicos em, de, de hemólisis posttransfusional tardía y la verdad que me estuvo costando un montón entender cómo resolverlos. ¿Podríamos ver algunos de la guía? Sí, la idea era resolver la guía, ¿no, Ale? Sí, sí, acá volví. Em, En mi caso también, o sea, estuve haciendo ejercicios y algunas cosas creo que logré pensarlas, orientarme un poco, pero lo que me estaría costando es la titulación diferencial, digamos, relacionarla con el panel y con el fenotipo del paciente, o sea, me cuesta esa parte. O sea, por eso me encantaría poder resolver juntos. bueno, la parte igual de titulación diferencial no la relacionás con el panel, la relacionás con las células que titulaste, igual para que ahí llegamos. Em, ¿Cuál era el que tenía hoy titulación? Creo que más arriba era. Vos cuando haces una titulación diferencial es para ver la especificidad relativa del autoanticuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando vos tenés un antiquel, la especificidad del anticuerpo es antiquel, como el nombre lo dice. Cuando es especificidad relativa, se buscan autoanticuerpos calientes que reaccionan frente a todas las células que vos le presentes y con algunas células reacciona mejor, ¿sí? Como que le gustan más esas células. Ay, no sé dónde está la que usamos hoy. Entonces, La página 24-25 es un caso, el caso clínico 3, por ejemplo. Es el que tenía conciencia de que estaba en el acá, ¿ves? Entonces, vos tenés un autoanticuerpo, que fíjate que en este caso, bueno, es la máxima aglutinación que tenemos, que es 4 cruces, reacciona con todas las células. Y con algunas células reacciona mejor. Esta especificidad relativa generalmente va dirigida contra el sistema RH. Van a leer en el libro que hay especificidades relativas contra otros sistemas, pero son mucho menos comunes, ¿sí? La más común, si es que hay, es contra el sistema RH. Y vos haces como una titulación común y corriente, vas diluyendo el suero del paciente, primero a la mitad, de ese tubo sacas la mitad y lo pasas a otro, y así sucesivamente, y vas diluyendo una parte de suero en 2 partes totales, una parte de suero en 4 partes totales, una de suero en 8 totales, y así. Vos esta dilución del suero del paciente la vas a enfrentar contra distintas células de fenotipos RH distintos, que al hacerle el fenotipo vos le asignás el genotipo más probable. Puede que sea contra estas 3 solas, que son las que tenemos ahí en la pantalla, o podés agregar una célula R0R, que solo tiene del RH el antígeno D y no los otros 4, no los otros 2 C grande y E grande, ¿sí? Claro. Entonces, vos haces la titulación y comparás contra cuál te da un título mayor. En este caso tenés R chica y R1 el título 256. Y fíjate que las R2 te da un título mucho más chico de 16 nada más. O sea, este autoanticuerpo prefiere las células R chico y R1. Y ahí tenés que fijarte qué antígeno comparten estos dos fenotipos. Sí, eso lo entendí, ahí compartirían el antígeno E. El E chico, sí. El E chico, y bueno, entonces reacciona más intenso. Pero, o sea, por lo que veo acá del paciente, cuando se hace la discrepancia A y el fenotipo, a mí me resulta que es un AB positivo R1, R2. Sí. Entonces, me hace, o sea, la especificidad, la que más reacciona, digamos, sería con el E chico de sus propias células. Ese es el auto. No, el autoanticuerpo puede tener especificidad contra un antígeno que el paciente tiene o contra uno que no tiene. En este caso, como es R1, R2, tiene los 4, aparte del D. Entonces, no es que es contra lo suyo, contra cualquier célula, porque estas células R chico, R1, R1 y R2, R2 no son de él, son del panel. Entonces, cualquier célula que tiene E chico le gusta más que las que no lo tienen. ¿Sí? Más allá que él tenga o no tenga el antígeno, porque no es un halo anticuerpo, es un autoanticuerpo que va a reaccionar con todo.
Entonces, cuando vos tenés una especificidad relativa marcada, como en este caso que la tenés que respetar el antígeno como si fuese un halo anticuerpo. ¿Por qué? Porque si vos le presentás, ponele que le transfundís una bolsa de cada una, la de R chico y la R1 la va a hemolizar más rápido. Entonces, como eso ya está estudiado y ya se sabe qué pasa, se elige transfundir con ese antígeno negativo, o sea, que no tenga la unidad de ese antígeno. ¿Por qué? Porque lo va a hemolizar más rápido. Claro. No importa si el paciente tiene o no tiene el antígeno. ¿Sí? Y Piensen en el cuando, contexto de un autoanticuerpo, o sea que el anticuerpo está dirigido contra antígenos propios. sí, sí. Cosa que también me quedó la duda porque, o sea, lo intenté resolver el panel después con el suero absorbido, que después te dice arriba, ahí. Sí. Y a mí, aparte me sale también que tiene halo anticuerpos de anti-E, creo que anti-K me anoté, anti-Kit A, igual ahora lo resolvemos, pero, o sea, ahí como ¿qué unidad tengo que elegir? Porque tiene autoanticuerpos que reaccionan más con el E chico, y tiene halo anticuerpos que reaccionan con E grande. No, fíjate, cuando vos tipificás al paciente, la última tipificación que tenés que usar es la que dice resolución de discrepancia, resultado final, que es esta, ¿sí? El paciente tiene el antígeno E grande, entonces no puede generar un halo anti-E grande. ¿Cómo sabes que es acá en este panel con el suero Ay, absorbido es no, un es halo? verdad, ¿sabes qué? Se me pasó, Es vi mal, porque, eso sí, vi mal yo con mi vista y confundí el Vial 11 con las letras de anticuerpo, vi mal yo esa parte, entonces el Vial 11 no lo descarté nunca, lo vi como si fuera propias células del paciente, no, no, ok. Igualmente, los antígenos que él tiene, vos ya directamente los descartás esa especificidad porque no va a tener un halo anti-C grande, un halo anti-E grande, un halo anti-C chico, ni un halo anti-E chico. ¿Por qué? Porque él tiene esos antígenos y lo sabés acá. Si acá tenemos otra columnita que dice tipificado con anti-KEL y el paciente es KEL positivo, el paciente no podría tener un halo anti-KEL, ¿sí? Que te quede incluido acá. Si yo te pongo que lo tipifiqué para el P y es positivo, no puede tener un halo anti-P, porque él es positivo. Eso aplica para todos los antígenos. Sí, ¿Sí? te lo entendí, solamente que como, o sea, a veces girar hoja y demás, o sea, nada, No, pero eso lo me aclaro porque confundí, vi después mal. en el examen pasa que se comen esos anticuerpos. Si una de las opciones es confirmar anti-E, por ejemplo, con efecto de dosis, está mal. Esa opción no es porque el paciente tiene el antígeno. Entonces no va a generar un halo anticuerpo. ¿Sí? Con este y con cualquier otro. Y en este caso, si hacían el descarte, les queda la clave en lectura inmediata coincide con el M, y la clave en CUMS era un KEL más un KIDB, me parece que era. No. Kit A. Esperen que me olvidé. No, este era un S chico con efecto de dosis, ¿puede ser? Hoy lo vimos temprano y me olvidé. Nos quedaba el que No, es el otro. queda en SAG. Ah, está bien, el KIDA, ¿ven? Sí, y el Este M con chico también. El M y el S lectura chico inmediata. no lo descartan porque en los viales que lo pueden descartar es en este que está hetero y en este otro que está hetero. Entonces, Es un Kida, pero también puede tener un Kel. O sea, Kel y Kida son los que KEL y quedarían. KIDA, que son los que entre comillas coincide la clave con la sumatoria de estos, S a confirmar, ese chico, porque se descarta solo por hetero, y después, por ejemplo, queda el KPA, no lo puedo descartar, no me acuerdo qué otro había, que no se descartaba. Creo que ese solo. Sí, no, solamente el KPA en lectura inmediata, porque en realidad en CUMS sí lo descartamos, Sí se pero no en descarta. lectura inmediata. Bien. Entonces, bueno, quedan esos. Entonces, estos son todos, una vez que hacemos el suero absorbido, son todos haloanticuerpos. Entonces, si el paciente tiene el antígeno, no puede generar un haloanticuerpo, ¿sí? No se puede sensibilizar. Y la especificidad relativa sí es la especificidad del autoanticuerpo, y nos fijamos qué antígenos comparten estas células. Quizás, por ejemplo, si las que más reaccionan son R1, R2, una especificidad relativa contra qué sería.
Un D. Contra el D, ¿sí? Entonces ahí yo podría agregar las células R0R para ver si me cambia la reacción entre las R chica y las R0R, y bueno, me fijo, ¿sí? Claro, o sea, en el caso 4, que es el que sigue, en la titulación diferencial es eso, la especificidad relativa sería un anti-D, A ¿verdad? ver, sí, esta, ¿sí? ¿Ven? Que las RH positivas, o sea, las que tienen D reaccionan más fuerte, y la R chica que no tiene D reacciona mucho menos, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que es especificidad relativa anti-D. Entonces, en este caso, no me acuerdo si el paciente era positivo o no. ¿Ven? El paciente es A positivo, pero yo lo tengo que transfundir con células RH negativo porque la especificidad relativa es anti-D. En el de arriba, Sí, anoté eso. R2', R2'. Anoté para... no me acuerdo, a ver. Ya me pasé. Acá. ¿Ven? Es RH positivo, R2, R2. Entonces tengo que transfundirlo con RH negativo. Lo que tengo que tener cuidado ahí es que no voy a conseguir RH negativo, R2', R2'. Entonces, si lo transfundo con RH negativo, corro el riesgo de que se sensibilice con un anti-E chico. No quiere decir que si yo lo transfundo con E chico positivo va a generar el anti-E, pero corro el riesgo de que se sensibilice, ¿sí? Y en el caso 3, entonces, fíjense que el paciente era R1, R2, y como yo tengo que respetar que sean E chico negativo, lo voy a transfundir con R1, R1 o R2, R2 o algo que no tenga E chico, ¿sí? Lo que consiga, no importa porque él tiene todos los antígenos, así que no va a generar una de los anticuerpos. Si consigo una RZ, R2, también se la puedo pasar, Ok. ¿sí? Siempre algo que no tenga E chico. Uy, se me salió. Y en el... Y en el 4, a ver... ¿Y en el 4 cuál era la duda? No, yo solamente había preguntado si lo había hecho bien de que era un anti-D la titulación diferencial, Ah, pero está bien. nada más. Sí. Era un anti-D. Bueno, si ustedes, como este caso, quieren que lo hagamos completo, Bueno, porque así muy similar son los del parcial también. Bueno, fíjense que dice, nos piden una unidad para transfundir una paciente, la misma sufre anemia crónica, pero nos comunica que la última vez que fue transfundida fue hace 6 meses. ¿Qué dato nos da esto de que fue transfundida hace 6 meses? ¿Para qué me sirve saberlo? Si no tuvo una transfusión ya no tiene los glóbulos reciente, rojos circulando, puede los hacerlo glóbulos una rojos autoabsorción. transfundidos circulando en ella. Bien, ¿y eso en este contexto en qué nos influye? Que no necesita ser una absorción halogénica. Bien, perfecto. Entonces, en caso, bueno, claramente nosotros sabemos que es este, porque es el tema, ¿no? Pero si tiene un autoanticuerpo, sabemos que podemos hacer autoabsorciones, ¿sí? La tipificamos a la paciente y aparentemente, ¿hay o no hay discrepancia, Abo? Sí, hay discrepancia. Bien, hay discrepancia, pero no hay aparentemente autoaglutinación, ¿sí? Porque con algunos reactivos reacciona y con otros no. Entonces la discrepancia tenemos un problema con la inversa, nada más. ¿Sí? ¿Qué le faltaría a esta tablita de acá? Le falta el control, le falta la célula 0 y le agregaría células A2. Bien, le falta el control salino, que es el control negativo, y le faltan las células 0.
Porque generalmente, esto por ahí los que hacen prácticas capaz que ya lo saben, pero ¿por qué generalmente no se agrega el control a todos los pacientes que tipificamos? Porque cuando nosotros ponemos un reactivo y ya directamente no reacciona, eso es un control negativo de que no está autoaglutinando las células del paciente, ¿sí? Y las células 0, que se hacen en lectura inmediata, son las células del panel. El panel 1 y 2 y el de 11 son todos glóbulos 0. Entonces, al tener la lectura inmediata ya de esos glóbulos, lo usamos como control de la inversa, ¿sí? Esto generalmente en la vida cotidiana, por eso muchas veces no aparece así. Le hacemos la DAI y vemos que tenemos con suero de Cummins poliespecífico 3 cruces y con IgG 3 cruces. Esto así, este panel detector, ¿me indica que yo estoy en presencia de un autoanticuerpo? No, me indica que está en presencia de anticuerpos nada más. Bien, no tengo el autocontrol, entonces no puedo diferenciar entre auto y halo, ¿sí? Hago el panel de 11, que ahí sí estoy obligada, siempre que hago un panel identificador, a alargar el autocontrol, y ahí sí tengo un autocontrol positivo, entonces puedo decir que estoy en presencia de autoanticuerpos. Y fíjense que tengo un patrón panaglutinante homogéneo en todos los viales. ¿Qué quiere decir panaglutinante homogéneo? Que me dan todos los viales positivos y todos con la misma intensidad de reacción, ¿sí? No es que uno me da un WIC y uno 4 y uno 2 y uno 1, ¿sí? Todos iguales. Y en IgG lo mismo. Entonces, en estos casos no hay PCD porque eran modelos de examen, que después venía la preguntita teórica. En este paciente, ¿cómo debería darme la PCD monoespecífica? Positiva para Positiva IgG. IgG. Bien, perfecto. Positiva IgG seguro. Y podría darme complemento también, ¿sí? Pero IgG seguro porque el autocontrol con IgG ya me está dando positivo. Y me tiene que dar positivo así en campo completo, ¿sí? Como nosotros tenemos, ahora sí, la discrepancia en la inversa y todas las células 0 me dieron negativas, yo tengo que resolver esa discrepancia ABO, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo puedo resolver la discrepancia? ¿En qué tengo que pensar cuando tengo una discrepancia? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de lo anterior? Sí, En el panel que todavía tiene autoanticuerpos, de cualquier sí. modo, en IgG hay una reacción más fuerte en dos viales que coinciden con KEL. Eso simplemente es algo que puedo observar y tenerlo en cuenta para más adelante, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. A veces pasa que el autoanticuerpo tiene una reacción más débil y tenés un halo con mucho título que se nota una diferencia. Y a veces pasa que no, que el autoanticuerpo reacciona más fuerte y vos tenés un halo anticuerpo escondido y no te das cuenta. Acá Ujú. ya por lo menos te llama la atención de que en algo tenés una reacción un poco mayor. Perfecto. Cuando pienso en una discrepancia, primero pienso en subgrupos del ABO. Podés pensar en subgrupos de ABO o algo que es mucho más común, que alguna de estas células tenga un antígeno contra el que está dirigido un anticuerpo del paciente. Y tiene que ser un anticuerpo frío, ¿sí? La mayoría de las discrepancias que se ven generalmente son por halo anticuerpos fríos y no por subgrupos de agua. Es más común ver halo anticuerpos fríos que interfieren que subgrupos, ¿sí? Sobre todo si las suspensiones para la inversa son caseras, porque cuando vos las compras, el fabricante trata de que sean Claro. antígeno M negativo, Lewis negativo y demás. Entonces, puedes pensar en subgrupos de ABO o halo anticuerpos fríos. Como todas las células 0 me dieron negativas, vos no sospechás de un halo anticuerpo, ¿sí? Sospechás de un subgrupo de ABO. Entonces ahí hacemos la inversa respetando que tenga células A1 y células A2, ¿sí? Esto es como lo más común, porque si no puedes tipificar con lectinas y demás, pero bueno, no importa. Con esto podemos resolver la discrepancia de ABO. ¿Está bien que nos dé así? ¿Qué grupo sería este paciente? A2 con anti-A1. Una 2 con anti-A1, R2, R2, ¿sí? RT R2, R2. positivo, R2, R2. Y esto pasamos a esta resolución de la discrepancia porque lectura inmediata me dio todo negativo en todos los viales. Entonces yo un halo anticuerpo frío no voy a tener, ¿sí? Los fríos son el M, el P y el Lewis A por lo general, ¿sí? O Lewis B en su defecto.
Bueno, una vez que tenemos el panel con patrón panaglutinante, vamos a hacer las absorciones. Como dijimos antes, como fue transfundida hace más de 3 meses, podemos hacer autoabsorciones. Y tengo que hacer tantas absorciones hasta llegar a un autocontrol negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que con el autocontrol negativo, todo el autoanticuerpo lo saqué del medio y lo único que veo positivo va a ser un halo anticuerpo, o más de uno, ¿sí? Y Sí. después hacemos, esto lo vamos a enfrentar primero un panel detector para ver si tengo halo anticuerpos, que en este caso me da positivo los 2 viales, y hago el panel identificador como siempre, ¿sí? Fíjense que si yo tengo la posibilidad, puedo el suero absorbido también tratarlo con enzimas como cualquier suero, ¿sí? Y ahí lo que voy a observar es que tengo algunos anticuerpos que se potencia la reacción con enzimas, como en este el vial 2, y algunos que se negativiza, como en el vial 3. Entonces voy a hacer todo el descarte, yo no me lo acuerdo, pero fíjense que en el 1 y en el 7 tengo el QEL, como decía hoy la compañera más temprano, ¿sí? Así que voy a sospechar que mi paciente un antiquel tiene, porque no lo voy a poder descartar ni en enzimas ni en CUM. Y después, bueno, no sé, a ver. Un anti-C y anti-DAFI-A me quedó. ¿DAFI A o B les quedó? ¿Alguien lo hizo también? Ah, no, DAFI-B. Lo hice bien, pero me anoté mal el Está bien, porque acá me hojita. coincide. Fíjense que tenemos. Sí, DAFI-B. Y C grande también decís que te quedó. 6, 7. No, un C grande no. ¿Por qué? Porque así a simple vista, ¿no? Yo tengo C grande en 1, 2, en 6. Ah, sí, está bien, perdón, me confundí de renglón. 6 y 11, está bien. No pensé que era este el que tenía. Bien, entonces, un C grande podría tener porque el paciente es R2, R2. El CW tampoco se descartó. El CW, por lo general cuando no se descarta el C grande, tampoco el CW. Claro. El KEL, ¿sí? Bueno, KPA lo descarto. DAFI A lo descarto acá por HOMO. DAFI B es el otro que no descarto. Y fíjense que acá, por ejemplo, en el 3 y 4 tengo antígeno DAFI B y acá se negativiza, que eso es característico del DAFI. KIT B, a ver. Bueno, el KIT B lo descarto por hetero. Y acá lo descarto por homo, así que no. El Lewis lo descarto acá. Lewis B también. Acá. Bueno, descartamos casi todo. El kit A queda como hetero, ¿no? A ver, déjame ver. Sí. KIDA y KIDA. Acá. Sí, el KIDA se descarta acá solo, que está por El hetero. N y el S también como hetero tengo acá. Bien, entonces, ¿qué pasaría con el KIDA? Yo lo descarto por hetero, pero acá en enzimas no lo veo. Así que no sospecharía que tenga un KIDA con efecto de dosis. Sí. Por lo general con las enzimas se va, eso entre comillas se va, el efecto de dosis, nosotros como lo vemos potenciado lo vemos. Puede llegar a pasar que siga siendo negativo, pero es raro. Igualmente lo confirmamos con células adicionales, ¿sí? Entonces, después de hacer el suelo nativo, hacemos el descarte como siempre, nos fijamos cuál incluimos y cuál excluimos. Acuérdense, eso es muy importante hacer la comparación entre CUMS y enzimas. Si yo pienso que tengo alguno del RH y en enzimas no lo veo, no puedo pensar que tengo ese, ¿sí? Por ejemplo, por decirles algo, si yo no descarté el E chico y en enzimas tengo este patrón, yo ya sé que un anti-E chico no tengo, ¿sí? El KEL también se potencia, el KID también se potencia. Después hacemos la titulación diferencial y en este caso habíamos dicho que la especificidad relativa era anti-D. Entonces, si yo tengo que transfundir a este paciente, tengo que buscar unidades que sean 0, ¿sí? O A2 en su defecto, porque acuérdense que era un A2, que Sí. sean negativas para el KEL,
el KIDA, el DAFI-B, y no me acuerdo cuál es, y el S creo que habíamos dicho. ¿Sí? Negativo para todo lo que no descarté o lo que confirmé. Y que sean RH negativo porque la especificidad relativa es anti-D. ¿Sí? Y después otra pregunta que pueda haber es lo que les decía de la PCD. ¿Cómo debería darme la PCD de este paciente? Positiva por IgG en campo completo. ¿Y cómo me debería dar el eluido de este paciente? Reactivo por IgG. ¿Cómo? Reactivo por IgG. A medias. Te da reactivo, pero ¿por qué? No hace falta aclarar reactivo por IgG. Me da reactivo, panaglutinante contra toda célula que lo enfrente, porque lo único que se eluye siempre es la IgG. Porque es una anemia autoinmune caliente. Sí. Claro, es una caliente porque la PCD o el autocontrol te da acá positivo por IgG. ¿Sí? Pero está mal eso de decir que el eluido me da reactivo por IgG. Me da reactivo. Lo único que eluyo son las IgG. Lo que pueden decir, que una palabrita te cambia todo, es me da reactivo porque la PCD es positiva por IgG. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿podrías repetir cómo quedan las características de la bolsa de la unidad otra fundir? Digamos, sería A2. A2 o 0, Sí, RH negativo, sí, negativo para el KEL, CW, KIDA. CW, Kel, DAFI A, y como hétero tengo que incluir el N y el S. No, el N no me habían nombrado como hétero. A ver, Sí, el N también queda como el hetero. N quedó ahí. Claro, el N por hétero y el S, ese chico queda por hétero, No, ese grande. ese grande acá. Y ese grande por hétero. ¿Sí? Todos los que no descarté y los descarté solo por por hétero. Profe, ¿por qué el DAFIA? Si en el 5 y en el Porque 9. habíamos dicho DAFI B. DAFI B, perdón. Ah, DAFI. DAFI B. Sí, DAFI B es el que coincide. Y el KIDA queda Por descartado en enzimas, ¿no? Sí. La pregunta que dice, ¿qué otro testeo deberíamos realizar antes de asignar la especificidad de anticuerpo detectado? Eso, digamos, que habría que hacer, digamos, la verdad es que no lo sé. Lo que hay que hacer siempre que detectamos un anticuerpo es tipificar al paciente para ese antígeno. Por lo general no se hace porque la mayoría de la gente en los servicios que trabajan no tiene el reactivo, pero si yo detecto una antiquidad, debería tipificar a mi paciente y ver que es equidad negativo. Y sobre todo en estos paneles que no descarto un montón de cosas. Si yo tuviera para tipificar y lo tipifico mi paciente es N positivo, listo, descarto el N. Además de hacer las células adicionales. Por lo general uno con células adicionales se arregla y puede terminar de confirmar o descartar los anticuerpos que sospecha, pero bueno. Lo ideal y lo correcto sería tipificar al paciente para ese antígeno. Okay. El cálculo de P en el examen entra, digamos, porque acá la pregunta está, por eso. Sí, Digo. está porque es uno de los temas que vemos, pero no, es raro. Igual el cálculo de P se hace como siempre. Si yo hago el cálculo para el KEL, me fijo las células que son KEL positivo y me dio resultado positivo. Las células que son KEL negativo me dio resultado negativo. Y si alguna célula no tiene antígeno, me dio resultado positivo, y alguna célula tiene antígeno, me dio resultado negativo. El cálculo de P se hace así para cada anticuerpo en particular. Obviamente el cálculo de P para aquel nos va a dar pésimo, porque tengo solo 2 células positivas, el antígeno, y tengo como 9 células positivas en las pruebas cruzadas. O sea, ya no me dan resultados esperados. Entonces el cálculo de P no me va a dar.
Pero no importa, es como para que lo relacionen y lo sepan y lo tengan en cuenta de que para algo sirve y que es importante calcularlo. Sí. Ese hice el primero, ¿no? A ver. ¿De estos autoinmunes tienen alguna otra pregunta? Si fuera una anemia por droga-inducción, digamos, ¿habría alguna diferencia, digamos, como vemos en el panel? No tanto en el panel, sino en el enunciado, porque el panel sería el mismo. Igual de esos hay más que nada preguntas teóricas, pero el panel sería el mismo y habría que aclarar, viste que las anemias por drogas tenés como mucha variedad de casos, entonces es más difícil hacer un caso clínico. Pero depende del enunciado si es una droga, una anemia por drogas, droga dependiente o droga independiente. Y en el panel le tendríamos que poner, luego de tratar el panel con bla, 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 nos dio este resultado. Y bueno, vos ahí tendrías que darte cuenta si es positivo o negativo, si es droga dependiente o no, y si me está influyendo o no la presencia de la droga. Sería como usar muchas hojas para unas preguntas teóricas, así que eso va más en pregunta teórica, no así. Pero si ustedes lo tienen que hacer en un paciente de verdad, depende mucho de eso, de qué droga es la que te está afectando, si se puede suspender el tratamiento y se anula la reactividad, o si es droga dependiente, si tenés que tratar el panel con drogas, y eso todo tendría que decirlo en el enunciado. Pero el panel es el mismo. Yo la verdad que me quedo, o sea, me quedé pensando en eso, no quiero distraer el tema de la clase con eso, pero ¿qué pasa si una persona que es insulina dependiente genera una anemia hemolítica por insulina? En realidad, no, que yo sepa, no. Me pareció leer que pasaba, que la insulina Puede estaba hacer dentro. anticuerpos contra la insulina no humana, cuando se usaba insulina de otros animales. Ah, ok. No anemia hemolítica, sino anticuerpos contra la insulina y no tenía actividad. En general, la lista hay más de 100 drogas que producen anemia hemolítica. Pero Sí, por eso me pareció leer insulina dentro de esa lista. ustedes tienen que, a ver, si ustedes tienen, conocer cuáles son los mecanismos por los cuales un paciente puede tener anemia hemolítica por drogas. Por eso es tan importante preguntarle, averiguar, antes de un estudio, qué medicación está tomando el paciente. Y además de las cuestiones clínicas, de los signos clínicos que tenga, si tiene hepatosplenomegalia, si tiene hematuria, si tiene hemoglobinemia, todo eso tienen que saberlo para poder situarse en la condición del paciente. ¿Sí? En general, las anemias hemolíticas por droga, ¿cómo me doy cuenta yo? Salvo que tenga los anticuerpos, un paciente que tiene una anemia hemolítica por penicilina va a tener una prueba de cum directa positiva por IgG y va a tener un panel negativo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ir? Hago el eluido y el eluido enfrentado con glóbulos rojos sin tratar con penicilina me va a dar negativo. Yo tengo que sospecharlo y ver si está tomando o no, si le están administrando o no penicilina. Si está recibiendo penicilina por vía endovenosa, yo tengo que sospecharlo. Y la definición, finalmente, si el anticuerpo es antipenicilina, es hacer una prueba cruzada con glóbulos rojos de una bolsa de la heladera. Si esa prueba de compatibilidad me da negativa, ahora tomar esos glóbulos rojos de esa bolsa que sé que no reacciona con el suero del paciente, tratarlo con penicilina y volver a enfrentarlo. Si ahora da positivo, puedo decir que el anticuerpo es contra la penicilina. ¿Se entiende por qué? Porque antes daba negativa con el suero, el suero con el glóbulo rojo sin tratar con penicilina,
Y ahora que lo traté, lo único que cambió fue que ahora está cubierto con penicilina y glóbulo rojo, y ahora da positivo. Entonces digo, este es un anticuerpo antipenicilina. Las otras formas, que son las más frecuentes de todas, es el inmunocomplejo. Y lo que voy a tener es un paciente que tiene una prueba de CUMS directa positiva por complemento con un panel negativo a temperatura ambiente a 4 grados. Entonces, si yo tengo el antecedente de la ingesta de droga, la ingesta, la toma, la administración de la droga, y tengo una prueba de CUMS directa positiva por complemento más la administración de la droga, lo que hago es sospechar de la presencia de un anticuerpo contra la droga. Entonces lo voy a definir como, tomo una célula, prueba o una prueba cruzada, si esa me da negativa, ahora voy a meterle a esa mezcla, voy a incluir la droga. Generalmente lo que hacemos es pedir que nos den el remanente de la ampolla, si es un antibiótico, por ejemplo, o cualquier otra cosa, el remanente de la ampolla que están usando, y de esa misma marca, ¿sí? de la droga, de la misma marca que le estamos dando, porque a veces también intervienen los excipientes de la droga, no la droga en sí, sino lo que está alrededor de ella. Y por lo tanto lo que hacemos es, ahora con la droga, ponerla en la mezcla. Suero del paciente, glóbulos rojos más la droga, y vemos qué pasa. Definimos que el anticuerpo es contra la droga si esta mezcla nueva me da positiva, ¿sí? Donde al sistema glóbulos rojos suero, le agrego la droga en cuestión. ¿Me siguieron más o menos o se perdieron en el medio del viaje? No, sí, entendí, está bien, entendí. está bien. Bien. Generalmente es por descarte. Cuando yo no puedo, sospecho que es un anticuerpo contra A y no lo puedo definir, no lo puedo confirmar. Lo que tengo que hacer es acordarme que hay drogas que pueden producir anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? ¿Se ven seguidos esos casos, digamos? No es frecuente. Ok, menos mal. Yo vi 2 por Aldomet, por alfametildopa, uno por penicilina, y vi varios por complejos inmunes. Pero en general es por descarte, ¿sí? Tiene anemia hemolítica autoinmune, no tenemos laboratorio compatible y tenemos el antecedente de la ingesta de alguna droga que sabemos que puede producir anemia hemolítica. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, ahora quieren que hagamos uno de reacción post-transfusional. Sí, por favor. Porque ahí estoy bastante perdida. Bueno, acá nosotros ya sabemos que es una reacción post-transfusional porque es el tema y porque lo dice el título, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente, nosotros no sabemos que está haciendo una reacción post-transfusional a la primera de cambio que nos pide una transfusión, ¿sí? Ahora nos vamos a ir dando cuenta cuando empiezo a sospechar de una reacción post-transfusional tardía, ¿sí? Por lo general, los anticuerpos que hacen reacciones post-transfusionales tardías son de tipo IgG, y si está bien estudiado el paciente previo a la transfusión, se supone que el que está interfiriendo es un anticuerpo de tipo evanescente, ¿sí? Que con el tiempo va bajando el título a valores indetectables. Entonces yo no lo voy a ver ni en el panel ni en la compatibilidad pretransfusional, ¿sí? Y después, al estar esa unidad en el paciente, la memoria inmunológica hace que reconozca ese antígeno contra el que ya estaba sensibilizado, levanta el título del anticuerpo y empieza a hemolizar esos glóbulos rojos transfundidos. Entonces, pretransfusional debería darme todo negativo, todo compatible, todo hermoso, y posttransfusional sí voy a obtener lo que vamos a ver, que es el campo mixto en el autocontrol, ¿sí? Sí.
Pero sepan que por lo general nosotros no es que viene un paciente y dice, hola, tengo una anemia una reacción post-transfusional tardía, me tengo que transfundir, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, viene un paciente por guardia, masculino, 75 años de edad, 22 de hematocrito, 7 de hemoglobina, 7,1, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer siempre un paciente antes de transfundir? Hago por RH, por directa inversa, DAI y compatibilidad. Bien. Ojo con eso, porque ABO implica la directa y la inversa siempre, ¿sí? El RH claramente no tiene inversa, pero aclarar ABO por directa y por inversa es medio como redundante, ¿sí? Porque nosotros si no concuerdan la directa y la inversa, no asignamos el grupo, ¿sí? Esa ahora en clase son pavadas, pero es para que lo tengan en claro al momento de un oral complementario o un final oral o lo que sea, está mal dicho decir ABO por directa y por inversa. Bueno, hacemos ABO, RH, me perdí, y la DAI y la compa, ¿sí? Este paciente, ¿qué grupo ABO y qué fenotipo o qué genotipo más probable de RH tiene? 0 positivo, R2, R es R, 0, R, R chica. R chica, sí. chica. El más probable es R2, R chica, ¿sí? Bien. Acá en este caso tiene el control y tiene la célula 0, pero podría no tenerlo. Le hacemos la DAI y nos da positivo el vial 1 en CUMS. Luego de tener la DAI positiva, vamos a hacer una identificación. ¿Este panel lo hicieron? Sí, Sí. ¿Qué les quedó? Coincidencia de clave en C grande. C No grande. pude descartar el CW ni el KEL porque está solo descartado como hetero. Bueno, acuérdense que el KEL es raro que tenga efecto de dosis, pero sí está descartado en el 7 por heterocigota, ¿sí? Y la clave coincide con un C grande con efecto de dosis, que fíjense que el vial 2 es el único que es heterocigota y nos da una intensidad de reacción menor, ¿sí? Después el resto se descartan todos, ¿no? Porque el Lewis, que está poquito, también se descarta y demás. Entonces, este paciente tiene un anti-C grande y es 0 positivo R2R. ¿Con qué unidad lo tengo que transfundir? Con R2R2 o Se podría, R2R. ¿sí? Pero aquí no Puedo tenga transfundirlo con 0, no le puedo pasar otra cosa que no sea 0, RH positivo o negativo como segunda opción, y dentro de eso puede ser R2R2, puede ser R2RC, R chica, perdón, R0R, o puede ser un negativo R chica, cualquiera de todas esas es compatible, ¿sí? Sí. Bueno, acá dice, procedemos a transfundirlo, 0 positivo, R2R2, para respetar el halo anticuerpo detectado, que era el C grande. A los 10 días de realizar la transfusión, concurre el mismo paciente a la guardia, otra vez sintomático, tiene un hematocrito de 20, hemoglobina 6,9. El médico tratante nos comenta que el paciente está ictérico, que no presenta ningún sangrado activo y nos solicitan 2 unidades de glóbulos rojos. O sea, el paciente está amarillo y no tiene sangrado. Yo vino con 22 y le transfundí una unidad. Entonces debería tener un hematocrito al menos de 24, 25. Y vino con menos hematocrito, vino amarillo, ¿qué me hace sospechar? que tiene hemólisis una reacción intramuscular. transfusional. Bien, que los glóbulos los hemolizó, ¿sí? Es una reacción posttransfusional tardía. Después puede tener otro tipo de... ¿Qué otro tipo de signos y síntomas puede tener de hemólisis? ¿Se acuerdan? Fiebre, bueno, pero no sé si tardía. Tardía, de hemólisis. ¿Qué puede tener? Hemoglobina, Hemoglobinuria, hemoglobinemia. bien, hemoglobina en sangre o en orina, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Hematuria, ¿sí? Si por ahí dice, no, estuve haciendo pis con sangre, o por lo general el paciente no viene y te dice, tengo hemoglobinemia, bla, bla. Te dice, no, estuve bien, pero hice pis con sangre, o estuve bien, pero estoy medio amarillo, estuve bien, pero X. Bueno, esos son todos signos de que está hemolizando. Entonces,
Para transfundir las nuevas 2 unidades tenemos que hacerle los estudios inmunohematológicos de siempre, ¿sí? ABO-RH, DAI y COMPA. Fíjense que ahora tipificamos al paciente y en la tipificación por directa tenemos un campo mixto. ¿A qué se debe este campo mixto? A las unidades transfundidas, que son Y la Claro, unidad porque que le transfundimos una unidad que no tiene ético. Bien, la unidad transfundida no tiene chico y el paciente sí lo tenía. Entonces el campo mixto acá es por eso, ¿sí? Tiene 2 poblaciones celulares en circulación. Y acuérdense que tener un campo mixto en la tipificación no quiere decir que esté sensibilizado. Simplemente tiene el campo mixto y ya, ¿sí? Tiene una población que tiene un antígeno y otra población que no. En la tipificación directa no quiere decir que esté sensibilizado, ¿sí? El campo mixto que nos importa es acá en la identificación, ¿sí? En el autocontrol, en la identificación. Bueno, le hacemos la DAI y vemos que tenemos 2 viales positivos, el 1 y el 2. Como tenemos estos 2 positivos, vamos a hacerle el panel identificador de 11. Y obtenemos estos resultados. Y fíjense que al hacerle el autocontrol, ahí sí tenemos 2 cruces en campo mixto. ¿Qué quiere decir este campo mixto? También están los glóbulos de la unidad transfundida en circulación del paciente, entonces vamos a tener tanto los glóbulos del paciente como los glóbulos de la unidad. Bien, pero ¿por qué yo lo veo en el autocontrol positivo? Porque con unos glóbulos está reaccionando y con otros no. Bien, el paciente está sensibilizado contra un antígeno que está presente en la unidad. En la unidad, claro. Acá en la directa, el campo mixto es porque tengo 2 poblaciones circulando, pero acá no. Acá hay 2 poblaciones circulando y una está sensibilizada. Y la sensibilizada es la transfundida. ¿Sí? Bueno, y acá lo que tenemos que hacer, fíjense que tenemos lectura en CUMS, inmediata 37 CUMS, esto es la identificación. Y acá al costadito tenemos el eluido. ¿Qué quiere decir este eluido? Perdón, no entendí lo anterior. ¿La sensibilizada es la bolsa transfundida o la Claro, sangre del paciente? Claro. sí, es la transfundida. El paciente tiene un halo anticuerpo dirigido contra los antígenos o el antígeno, o depende de cómo te dé el panel, que está en la unidad transfundida. Ok. Por lo general, cuando es así una tardía es con un solo antígeno, ¿no? Pero bueno, puede estar sensibilizado para más cosas. Del eluido estoy rescatando los anticuerpos que sensibilizaron a la unidad. Claro. Entonces, fíjense, cuando tienen el panel así, al lado, uno al lado del otro, quiere decir, lectura inmediata 37 CUMS es la identificación del suero, y cuando dice al costadito eluido, es que yo eluí los anticuerpos pegados a los glóbulos rojos, que son los de la unidad transfundida, ¿sí? Entonces está todo junto, pero estos primeros 3 son el testeo del suero y este es el testeo del eluido. Yo en el suero, ¿qué voy a ver? Voy a ver presencia de halo anticuerpos contra qué. Contra el C, que ya lo tenía. Bien, perfecto, sí. Contra el Sí C, o que ya sí, lo si el tenía. paciente ya tenía un halo anticuerpo, lo voy a seguir viendo, porque lo que estoy testeando es el suero, ¿sí? Es importante eso. Y voy a tener que hacer el descarte con los viales 8 y 9, ¿sí? Y en el eluido, ahí sí, ¿qué voy a estar viendo? ¿Qué tipo de anticuerpo? El kit A. Solamente el que esté sensibilizando la unidad. El paciente puede tener 8 anticuerpos, pero si solamente tengo un antígeno en esa unidad de esos 8 anticuerpos, voy a ver uno solo, ¿sí? Si mi paciente tiene anti-Kel, anti-Dafia, anti-M, anti-S, anti-C grande, anti no sé lo que sea, y la unidad es negativa para todo, menos para el Kel, en el eluido el único que voy a ver es el anti-Kel, ¿sí? Es como en el caso de los bebés. Cuando yo hago el eluido, voy a ver del anticuerpo contra el antígeno que está presente. Si no está presente el antígeno, no lo voy a ver, ¿sí? Y acuérdense que en este caso el paciente tenía un anti-C, yo ya lo sabía, entonces la unidad era C negativo. Y eso presten atención en el enunciado. ¿Se acuerdan acá que dice transfundí con 0 positivo R2 R2 para respetar el halo anticuerpo? Entonces, si la unidad era compatible, en el eluido no voy a ver el anti-C grande. Claro, porque no ¿Sí? se pegó nada. Bueno, ¿alguien lo hizo este? ¿Qué nos quedó?
Pero sin descartar. me perdí un poco, porque yo el descarte lo hago con el vial 8 y el 9, ¿no? Ujú. Sí. Y ahí con lo que me queda, ¿cómo sigo? Y aparte, haces un descarte con el eluido. No te van a Claro, coincidir. son dos descartes distintos. Claro, en este sí o Con sí el son 1 y el distintos. 11. Uno es el suero y el otro es el eluido. En el vial 1, 8, 9 y 11 tenés Claro, prueba pero negativa entre el eluido y las células del panel. Entonces con estos viales haces la exclusión para ver qué es lo que tenés en el eluido. okay. Más allá de que en el suero vas a tener sí o sí un anti-C más un anti-algo. Porque el anti-C ya lo tenías de antes, no es que ahora se va el anticuerpo, queda siempre en circulación del paciente. Hasta que se hace indetectable, ¿no? Claramente. Si es un anticuerpo evanescente, pero hace 10 días tenía el anti-C, vos lo vas a seguir viendo el anti-C. Y tenés claramente otra cosa, porque fíjate que a comparación del anti-C, que tenía 4 viales positivos nada más, ahora tenés un montón. ¿Sí? Y de hecho tenés un autocontrol positivo en campo mixto y un eluido positivo también, ¿sí? Y también en campo mixto, porque el eluido es en campo mixto también. Esto yo lo había pensado. ¿Alguien sabe por qué el autocontrol con el eluido es en campo mixto? No se me ocurre por qué. Porque el autocontrol se hace con paquete globular del paciente y el paciente igualmente tiene en circulación las dos. Es lo mismo que el Ah, autocontrol en sí, CUM. sí. ¿Sí? Si yo quiero comprobar si el eluido es contra la unidad y comprobar que no contra el paciente o algo así, lo que puedo hacer es hacer el eluido enfrentado a la colita de la unidad si es que la guardé. ¿Sí? A la porción de tubuladura que yo post-transfusional guardo, que de hecho es lo que se hace, si se estudia en paralelo cuando tenemos así una reacción post-transfusional tardía, en paralelo el suero actual y el suero pretransfusional, y se vuelven a repetir las pruebas para ver si realmente es una reacción post-transfusional tardía o si hubo un error en la primera transfusión. Si yo enfrento el eluido a la unidad transfundida anteriormente, me va a dar positivo en campo completo. Si enfrento el eluido a la muestra del paciente, pero pretransfusional nada más, me va a dar negativo. ¿Sí? Acá me da positivo en campo mixto porque en circulación tienen las dos poblaciones. ¿Sí? Bueno, y en CUMS entonces me decían que había quedado el C. El C y el CW. Sí. Y después en el Ese eluido. y ese por hétero también queda. ¿Cuál ¿Cuál? por hetero, perdón? Ese grande y ese chico quedan por hétero nada más. Ese grande. A ver, sí, acá. Ese grande no. Ese En el grande 8 que y 9 va están con el heteros eluido. los dos. ¿Sí? Así Sí. que quedan para confirmar estos dos. Pero si yo el S grande, en el 1 y en el 11, que el eluido es negativo, ¿puedo descartar el S grande? ¿Ya está? No, el ese grande no. Ah, sí, sí. Acá en el panel detector decís. En el panel identificador. En el 1, en el vial 1 y en el vial 11, que tengo el eluido negativo, yo descarto el Sí. S grande. Ah, En tenés CUM, razón. Sí, claro, eso. En CUM solo los descarté por hétero, pero después con el eluido lo descarto directamente. bien. Sí, está bien. Es una forma de comprobar que no tenés el S grande. ¿Se entendió el resto? Sí. Estábamos hablando de hacer el descarte en CUMS. Ustedes se tienen que fijar lo que no descartan, y acá lo que dice la compañera es, como yo no lo veo en el eluido, no lo voy a tener pegado a los glóbulos rojos de la transfusión, digamos. Y como el paciente previo no tenía un anti-S, ¿sí? Yo puedo decir que esta unidad no tenía S, entonces acá no lo veo. Entonces descarto el S grande, por el vial 1 y por el 11. El S chico no, el S chico no lo descarto. O sea, yo primero hice el descarte con el vial 8 y el 9
que tengo negativo CUMS y el eluido, y después hice donde tengo negativo el eluido. Bien, perfecto. Eso lo pueden hacer como les quede más cómodo siempre y cuando respeten las reglas. O sea, en este caso, bueno, es un eluido, no son enzimas, pero si yo descarto una cosa en CUMS y en enzimas, y en enzimas la veo, quiere decir que esa cosa está porque la veo en enzimas porque se potencia, por ejemplo. Un anti-D, un anti-C, un lo que sea. Si no lo veo en CUMS y lo veo en enzimas, quiere decir que está. Si no, o al revés, si yo veo un DAFI A y en enzimas no lo veo, bueno, que se correlacione. Yo no puedo decir, por ejemplo, que es un DAFI si en el eluido no lo veo, ¿sí? O en este caso en el eluido no veo el anti-C, que lo tenía previo al paciente, no puedo marcar la opción que dice que veo en el eluido un anti-C grande, ¿sí? O no tengo que confirmar el anti-C grande con el eluido porque yo ya sé que no está, ¿sí? Entonces, si hacen uno para cada uno y después correlacionan las dos cosas que obtienen, está bien. Y si no, lo hacen todo junto y se van fijando si podría ser o no podría ser. Como hizo la compañera que dijo, bueno, no lo vi en el eluido, entonces lo terminé de descartar. Una pregunta, ¿y en las células adicionales, en este caso el C grande, iría o no iría? No, en este caso no, porque ya lo confirmaste antes. Ok. Porque están en el mismo lugar. Si el paciente hubiese venido con esta parte nada más, o sea, vino y se transfundió en otro lugar, bueno, ahí sí lo vas a confirmar. Igualmente, por Igual costumbre, se se confirma de descartan. vuelta, pero vos ya lo habías confirmado antes. Ok, gracias. Pero sí, Bueno, el que no tiene efecto de dosis, no. se descarta igual. No tiene efecto de dosis, o sea, podría sufrir efecto de dosis según la bibliografía y según la definición, pero vos no lo vas a ver por lo general porque no vas a tener células Kell homocigota. Es muy raro, viene a lo sumo una vez por año y si es que viene en los paneles. En Entonces, general, los glóbulos rojos de los pacientes que son chelano negativos, o sea, los homocigotas para el KEL, se reservan como unidades para transfundir a pacientes chelano negativos, no se usan como diagnóstico. A veces viene alguno, pero no es lo frecuente. lo que sí tenés que hacer es, si no lo descartaste, buscas una célula adicional. En este caso quedó en el vial 1 y en el vial 7 positivo acá, ponele, ¿no? Sin ver el eluido. Entonces decís, bueno, confirmo si está o no está, busco una célula KEL heterocigota, porque es la única que vas a conseguir. Como que Claro, rompe la regla de las células adicionales que siempre tiene que ser homocigota para el antígeno. Bueno, KEL no vas a conseguir. claro, porque él me quedó sin descartar el E grande, pero el paciente ya lo tenía. El Bueno, KEL, sí. el KEL solo lo descarté como heterocigota, pero por eso, según bibliografía, pero ¿tendría que ponerlo en células adicionales o no? En este caso no, porque vos en el eluido no lo ves. Y si es que el paciente con esa unidad que se transfundió se sensibilizó, tendrías que verlo acá en el eluido. Como el S que decía la compañera, es lo Claro, mismo. Porque el paciente acá pretransfusional no tenía un antiquel, vos ya lo habías descartado, ¿sí? Por heterocigota igual, porque no vas a tener otra célula homocigota, entonces ya habías descartado que tenga el KEL. Si post-transfusional vuelve y tiene el KEL, tendrías que verlo en el eluido. ¿Por qué? Porque esa unidad tendría que ser KEL positiva para que se sensibilice con esta unidad transfundida. Que es raro que estas reacciones post-transfusionales tardías sean por esta unidad que se sensibilizó. Puede llegar a pasar, pero es más raro. Lo más común es que sea un anticuerpo evanescente que el paciente ya lo tenía previo y con el correr del tiempo bajó el título, se hizo indetectable tanto en la detección como en la prueba pretransfusional. Hay algunos anticuerpos que generalmente bajan mucho más rápido, que son los del KID, que son los más peligrosos, y otros con el tiempo también puede llegar a bajar el título tanto que se hace indetectable. Entonces, cualquiera de las dos cosas, acá en el eluido lo tendrías que ver porque frente al estímulo el paciente reaccionó y tiene que elevar el título y lo tendrías que ver. Bueno, entonces el eluido me habían dicho que Quita.
Quida Me quedó Quida con coincidencia de clave y el S chico fue por heterocigota nada más. por hetero. Bueno, perfecto. ¿Sí? Entonces, si tengo que sospechar algo, sospecho de un Quida y, bueno, confirmo si es que tengo que confirmar algo, ¿sí? Y acuérdense que en el testeo del suero voy a ver el anticuerpo que tenía pretransfusional, que en este caso era el C grande, y en el eluido no lo voy a ver porque la unidad es antígeno negativo, ¿sí? Si yo les digo que el paciente tiene un antiquel, entonces le transfundo una unidad que es negativo. Si después en el eluido igual queda sin descartar, yo ya sé que el antiquel no lo tengo, ¿sí? Porque la unidad es antígeno que es negativo. Entonces, ¿las células adicionales se van a hacer solamente con lo que vemos en el eluido? Si no tenés, por ejemplo, acá, si tenés para confirmarse algo que no descartaste por hetero, lo haces en el suero y después post-transfusional, ahí sí células adicionales en el eluido si es que necesitas alguna. Por lo general no se necesita porque el eluido tiene un efecto concentrador de anticuerpos y te da una intensidad mayor de reacción siempre. Ok. Bueno, y las preguntas, creo que las respondimos todas, pero bueno. ¿A qué se debía la tipificación en campo mixto con el anti-E chico? Porque le transmití una unidad de chico negativo y el paciente ya lo tenía, porque tengo ambas poblaciones. Bien, perfecto, ¿sí? Sepan que tiene las dos poblaciones, pero no están sensibilizadas, ¿sí? No por el anti-E chico en este caso. ¿A qué puede deberse el campo mixto en el autocontrol de la segunda visita del paciente? Porque el paciente tiene Glóbulos sensibilizados y glóbulos que no están sensibilizados. ¿Y cuál es cuál? Los glóbulos del paciente no están sensibilizados y los de la unidad sí. Bien. ¿Por qué en el eluido del paciente no vemos el anti-C grande si el paciente tiene el halo anticuerpo? Porque el anti-C grande nunca estuvo pegado a los glóbulos rojos. Al revés, la unidad transfundida no tiene el antígeno Claro, para que no se tiene el pegue el antígeno anticuerpo. para que se genere la reacción y no se tuvo ¿Sí? que despegar. ¿Cómo debería darme la PCD de este paciente si la realizo con sueros de Coombs monoespecíficos? positivo. Positivo. Positivo en campo completo, en campo mixto, en Campo mixto. complemento, en los dos. En campo mixto. Para mí, campo completo, porque ya tenía una PCD positiva de antes. No, este paciente no tenía PCD positiva. No. Ah, Este tenía autocontrol negativo directamente y fue entonces sí, transfundido en... Bueno, ahora lo mechamos con el otro tema porque está bueno lo que dijiste. Y después te tiene que dar positivo en campo completo, en campo mixto, perdón, por IgG nada más. Generalmente te da solo por IgG, Sí. no por complemento. ¿Sí? Y lo que está bueno, lo que dijo la compañera, es que si yo tengo un paciente con autoanticuerpos, o sea, ya tenía previo una PCD positiva y lo transfundo y me hizo una reacción posttransfusional tardía, la PCD en la segunda visita va a ser positiva en campo completo, porque el paciente ya tiene el autoanticuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces, la PCD me va a dar positiva por todo. Y el autocontrol con el suero nativo me va a dar positivo y con el suero en campo completo y con el suero absorbido me va a dar positivo en campo mixto, así como lo vemos acá, como este, ¿sí? Es como el peor de los escenarios que tiene autoanticuerpo y tiene halo anticuerpo y tiene una reacción posttransfusional tardía, pero bueno, si le llega a pasar, sepan esa diferencia entre las PCD, ¿sí? ¿Cómo me debe dar el resultado de la prueba cruzada del eluido con la colita de la unidad transfundida hace 10 días? para mí negativa. Bien, negativa, ¿sí? ¿Por Estoy qué? enfrentando, No, era perdón. Es el eluido, no el suero. pero el eluido no es la población de la bolsa de transfundir. Positiva, porque ahí encontraría el antígeno en la Positivo, unidad. claro, porque
anticuerpo levantó el título al encontrarse con el antígeno contra el cual está dirigido. Entonces, ese antígeno estaba presente en la colita, ¿sí? Y si yo repito el suero del paciente de la pretransfusional con la colita, ¿cómo me tiene que dar? ¿El suero del paciente? Sí. Sí, El suero del paciente pretransfusional. pretransfusional. Ahí negativo, Bien, ahí sí negativo, ¿sí? Quiere porque es la compatibilidad que yo hice antes de transfundir, básicamente. Claro, me avala la compatibilidad previa. Esto se hace porque para repetir y darse cuenta si realmente era negativo en aquel momento o si yo hice algo mal y en realidad era incompatible y yo lo transfundí mal, ¿sí? Claro. Por eso es que está bueno, siempre que transfundan a alguien, guardar el suero del paciente, aunque sea un mes, y bueno, las unidades transfundidas también, una licuota o un pedacito de tubuladura, rotulado bien con que a qué paciente lo transfundieron ni qué día, y más o menos también guardarlo por lo menos un mes, ¿sí? Entonces, si viene el paciente con la reacción posttransfusional tardía, nosotros tenemos la obligación de estudiar en paralelo la muestra pretransfusional con la muestra actual. Esto es algo que en muchos lados los que están haciendo prácticas van a ver que no se hace, pero lo más correcto sería guardarlo. ¿Y cómo deberían darme? Era lo que dijimos recién. Las pruebas pretransfusionales al repetirlas con la muestra anterior y la muestra actual. Con la muestra anterior pretransfusional, Negativa con la anterior, positiva con la actual. positiva con la actual, ¿sí? Porque pretransfusional tenía un nivel indetectable de anticuerpo y posttransfusional levantó el título y ya tiene un valor detectable, que de hecho lo veo acá en el panel. Entonces, pretransfusional me da negativo o compatible y posttransfusional incompatible o positivo. ¿Sí? ¿Se entendió este tema? Este tema es como el más complejo y más difícil de comprender siempre, o de resolver por lo menos. Sí, se entendió. Yo lo entendí, no sé otros. Y los casos clínicos son similares a este, también mechados con preguntas como de la PCD, las pruebas pretransfusionales, las actuales y así. A mí Yo me siento que confunde un entendí, poco, pero que lo acabo de entender. Por eso, si se puede, haría un caso más como para terminar de estar segura de que entendí, pero sí. Bueno, ¿y Zaira qué decías? a mí me confunde un poco el tema del eluido. En el eluido yo estoy rescatando Sí, de la, anticuerpos. pero de la transfusión. Son anticuerpos que ya tenía el paciente y levantaron el título por la transfusión. Ah, Está el ok. paciente nuevamente expuesto al antígeno y levanta el título a valores detectables. Claro, entonces cuando me dan campo mixto, el autocontrol, el positivo es porque son los anticuerpos que tenía el paciente que le daban el título y el campo mixto es porque no lo tenía la unidad. No, al revés, la unidad tiene el antígeno Ah, ok, y el ok, paciente sí, no. gracias. ¿Sí? Por eso este ejercicio estaba puesto a propósito, porque el campo mixto, ¿dónde era? Acá. ¿Por qué quedó distinto? Bueno. Porque era el 2. Acá, el 1. El campo mixto en la tipificación es porque la bolsa era chico negativa, ¿sí? Claro. Y el paciente lo tiene. Y el campo mixto acá en el autocontrol es campo mixto, la parte positiva es de la unidad. El paciente está sensibilizado contra un antígeno que tiene la unidad. Sí o sí, la parte positiva en el autocontrol es la unidad de antígeno positivo y el paciente sensibilizado contra ese antígeno. Y cualquier tipificación en la directa me indica presencia de doble población o más de una población, pero no necesariamente el paciente está sensibilizado contra ese antígeno. ¿Sí? Vamos a hacer el 2. Dice, nos piden 2 unidades para una puérpera que tuvo un desgarro durante el parto. La paciente tiene 18 de hematocrito y una hemoglobina de 5,9. La tipificamos
¿Y qué grupo y factor es esta paciente? A negativo, R'. Bien, A negativo, R', ¿sí? Hacemos la DAI, nos da positivo el vial 2, entonces hacemos la identificación. Nos dan positivo 1, 10 y 11. ¿Alguien ya lo hizo como para ver lo que tenía? Sí, un anti-S grande. Y me queda sin descartar Kel y CW. Bueno, el que él pasa lo mismo, está descartado en el 7 por heterocigota, ¿sí? Y fíjense que es un S con efecto de dosis, que acá está heterocigota, acá está heterocigota y acá está heterocigota, ¿sí? ¿Y cuál es el que él y cuál más, perdón? El CW. Sí, pero no está acompañado con el C. Sí, no se descarta, ojo con eso, no se descarta por método, ¿sí? Pero el CW no es un alelo del C grande. El alelo del CW se llama CX. No, o CY. WX, sí, CX. Ese es el alelo de verdad del CW. No es el C grande. Pero puede haber, digamos, que haga un anti-CW antes que hacer algún otro un anti-C, por ejemplo. Sí, sí, Sí. puede pasar. Hace unos 10 días más o menos a un compañero le tocó una paciente mujer que tenía un anti grande y un anti-CW. Nada más. Era RH negativo y generó el anti-E y el anti-CW. Y no tiene anti-C ni nada por el estilo. Ok. Así que puede pasar. Es más raro porque la presencia del antígeno CW es escasa en la población. Entonces el paciente tiene que estar expuesto al antígeno de mala suerte y encima generar el halo anticuerpo. Pero puede pasar. Claro. Bueno, entonces dijimos que tenía un anti-S. ¿Sí? Y confirmar el CW. Si yo la tengo que transfundir, tendría que ser S y CW negativo. ¿Sí? Bueno, procedemos a transfundir a la paciente con 2 unidades compatibles, 0 RH negativo, antígeno S negativo. Bueno, acá en el enunciado les tiraba el dato de que tenía un anti-S la paciente. Para respetar el halo anticuerpo detectado, ya que no contábamos con unidades A negativo. Por eso le pasamos 0, la paciente era A, ¿sí? A la semana la paciente concurre a la guardia por sentirse cansada, indica a los médicos que no tuvo sangrado abundante durante la semana, que le duele mucho la cabeza, que se marea muy rápido, que notó que tenía la piel pálida y amarillenta, en comparación con el día en que le dieron el alta. El médico pide 2 unidades para transfundir, ¿sí? Fíjense que la paciente está con síntomas de anemia, que estaba cansada, que le dolía la cabeza, que se mareaba además, y que estaba pálida y amarillenta, ¿sí? Bueno, no le pusimos valores de laboratorio. Nos piden 2 unidades, ¿sí? Para transfundir a la paciente. Y ahora la tipificamos a la paciente y obtenemos campos mixtos, ¿sí? Quedó justo en la hojita de arriba, pero bueno, es anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, anti-C grande, E grande, C chico, E chico, ¿sí? Entonces, ¿por qué obtengo el campo mixto con anti-A, anti-AB y anti-C grande? Porque le pasé la bolsa 0 y que no R tiene chico. C grande. Bien, R ¿sí? chico, R chico. La unidad que le pasé seguramente era 0, R chico, ¿sí? Porque era RH D negativo. Y la paciente tenía el antígeno C grande y la unidad no. Bueno, le hacemos la DAI, nos da el vial 2 positivo de vuelta, le hacemos la identificación y fíjense que tenemos muchos más viales positivos y tenemos un autocontrol en campo mixto. Hacemos el eluido y obtenemos casi la misma clave, ¿sí? No misma. Entonces, hacemos el descarte con cualquiera de los dos y ¿qué les dio? Acuérdense que en CUMS yo voy a ver sí o sí el anti-S, que la paciente ya lo tenía, y algo más. Y en el eluido voy a ver ese algo más, pero no el anti-S. ¿Sí? ¿Qué les quedó? Bueno, fíjense que ahora en CUMS
Yo el C no lo puedo... Sí, en el 6, ¿no? Nada, me confundí de vial. Pero imagínense que si no puedo descartar la especificidad anti-C, la paciente tiene el antígeno, entonces ya lo descarto directamente, ¿sí? Yo acá me confundí, pensé que era el 7, pero no. Entonces, ¿qué me quedó incluido según lo que hicieron? DAFI y B. Coincide la clave en el eluido. Bien, perfecto. El DAFI-B coincide la clave, así que seguramente sea por el DAFI-B. ¿Y hay alguna otra cosa que no pude descartar? CW, KEL, KIT A me quedó como hetero. Bueno, fíjense que el CW yo no lo descarté en el panel, ¿sí? Anteriormente. Y acá no lo puedo descartar en CUMS, pero en el eluido sí. O sea, si es que la paciente tenía el anti-CW, el anti-CW no le está generando esta reacción posttransfusional tardía, ¿sí? Antes no lo pude ni descartar ni confirmar, pero yo sé que la unidad que le transfundiera CW negativa porque me da negativo acá, ¿sí? O realmente la paciente no lo tenía, no lo puedo saber, pero sé que no la está afectando, ¿sí? Después, ¿cuál otro me dijeron? ¿El qué puede ser? Sí, el KEL. Irá como hetero. Y queda... como hetero, sí. Bueno, con este pasa lo Tiene- mismo que con el otro. Es como un efecto potenciador Sí. el eluido, entre comillas, porque no es un potenciador, pero me concentra todos los anticuerpos que tengo, entonces acá debería ver algo positivo. ¿Por qué? Porque es lo que me está haciendo levantar el título del anticuerpo detectado, ¿sí? Igual está bien que lo tomen así, como para no marearse. Tendría que buscar una célula adicional y enfrentarla al eluido, ¿sí? El Lewis, descarto. Bueno, creo que eso solo, ¿sí? Acuérdense siempre la diferencia del que si la unidad es antígeno negativo, el anticuerpo pretransfusional lo sigo viendo en el suero y no en el eluido, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe la tipificación en el campo mixto del paciente al principio? Acá, en la directa. Le La transfundió unidad transfundida, a la unidad que era cero negativo, R chico, R chico. Bien, tengo dos poblaciones celulares con distinta combinación de antígenos, ¿sí? En este caso era la unidad transfundida 0, que carece del antígeno A, que la paciente lo tenía, y la unidad carece del antígeno C, que la paciente lo tenía, ¿sí? Siempre es importante eso, dos poblaciones celulares o más, depende de lo que diga el enunciado, la cantidad de bolsas que le pasé, con distintos antígenos, uno que lo tiene, otro que no. Y ¿a qué se debe el campo mixto en el autocontrol en la segunda visita? A la unidad sensibilizada. Bien, a los glóbulos rojos de la unidad en circulación de la paciente, ¿sí? Que están sensibilizados. ¿Por qué en el huido de este paciente no vemos el anti-S si el paciente tiene el halo anticuerpo? Porque el anti-S no se le transfundió a unidad con antígeno positivo, o sea, no tiene antígeno que tenga, no tiene Bien, antígeno S. porque la unidad es antígeno S negativa, ¿sí? Y lo que vemos en el eluido son solamente los anticuerpos que están sensibilizando a la unidad transfundida. ¿Cómo debería darme la PC de esta paciente si la realizo con sueros monoespecíficos? El eluido positivo, No, la PCD de la paciente. positivo. positivo, en campo mixto. Positiva en campo mixto por IgG, ¿sí? ¿Cómo debería darme el huido con la colita de la unidad transfundida? Positivo. Positivo, Positivo, campo mixto o campo completo. campo completo. Campo completo porque en la colita solamente tengo glóbulos del donante, ¿sí? Que son los glóbulos de la unidad.
¿Y cómo deberían darme las pruebas pretransfusionales con la muestra anterior y con la muestra actual? La muestra anterior debería darme negativa, la muestra actual debería darme positiva. Positiva. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, bastante bien. Después traten de hacer los otros ejercicios solos y los Sí, volvemos a ver. bien. Hoy una compañera de la otra comisión pidió clase de repaso, así que quedamos para el jueves 23. Jueves 23. ¿Viste? Jueves ¿A qué hora? 23. Después les confirmo bien la hora, pero entre las 4 y las 5 Ah, perfecto. empezamos. ¿Sí? Ok. Y sí o sí termina 8 menos algo, porque yo a las 8 me voy del trabajo y voy a estar en el trabajo, no estoy en mi casa. Yo quería consultar, más o menos, porque yo he estado un rato en la clase anterior y pregunté si era suficiente con lo teórico, y que no, que hay que leer del manual y del GESIAN también, pero Sí. más o menos las preguntas teóricas, ¿a qué apuntan? Porque a síntomas, a signos, eh, o más específico. No, más que nada apuntar a cómo te da el eluido de la patología que estés viendo, cómo te da la PCD, cómo te da, qué te la puede llegar a causar, porque todo lo que es anemia por drogas, vos tenés que saber si hay droga dependiente, droga independiente, si es por inmunocomplejo, si es, depende. Entonces toda esa parte sí, no tan específico de toda la lista de drogas, porque son un montón, pero sí las principales, las que vos cuando lees el tema en el libro te las nombra 2, 3 veces, esas van todas. ¿Sí? No es que, por Las ejemplo, que se llaman drogas patrón de grupo. si vos lees las listas, está el diclofenac, por ejemplo. Sí. Pero no le vamos a decir qué tipo de diclofenac porque no es lo más común, ¿sí? Pero las que son las principales, sí, es así. Y después, bueno, signos y síntomas, los principales también. Los que te nombra todo el tiempo, hemoglobinemia, hemoglobinuria, el tener la piel amarilla, ¿sí? Que estar ictérico, es característico de que estás hemolizando, puede ser por otras cosas también, pero bueno, para este caso te sirve. ¿Los mecanismos de acción también? ¿O no tanto? ¿De cuál? ¿De las drogas decís vos? Sí, de las Sí, drogas. eso sí, Ok. eso sí. Y como les decía, todo lo que es drogas por lo general es más teórico, porque es más, o sea, como que gastas demasiado espacio en el examen para armar un panel, un patrón, lo que sea, que no vale la pena. Y van a ser como el primero, preguntas teóricas y después algunos casos clínicos. Los casos clínicos no se complican más que la guía, ¿no? Son similares, sí. Estos, por ejemplo, estaban así, tan recortados como para que quede más lindo para la guía, pero eran de parciales también. De parciales viejos que los cortamos y los pegamos acá. Y, profe, como para sacarme la duda, yo me dejo antes, pero para acordarme bien, si yo cuando veo el panel identificador, por ejemplo, no puedo descartar el E grande, pero yo ya cuando hice RH sé que el paciente tiene grande, yo si lo tengo en una pregunta de choice como opción de células adicionales, no pongo el grande. No, Ya está, no lo pongo. Okay. no porque ya lo descartaste con el autocontrol Claro. negativo y la presencia antigénica en el paciente. Cualquiera, sea del RH, el KEL o el que sea que te digamos que el paciente tiene el antígeno, no puede generar un halo anticuerpo contra eso. Okay. Sí puede ser la especificidad relativa, eso sí, pero halo anticuerpo contra un antígeno que él tiene, no. Y por ejemplo, el KEL, que bueno, difiere según la bibliografía, pero si el KEL yo en el panel solo lo descarté por hetero, en las opciones yo lo tendría como célula adicional, ¿no? El KEL, ¿o no? Lo descarto directamente como Cuando está presente, cuando vos tenés un vial que tiene antígeno que él lo descartás como si fuese
homocigota la célula porque no existen células homocigotas en el panel en general. Lo tenés que confirmar si la clave te queda escondida dentro de otra. Si la clave, ponele, el kel está siempre en los que yo le subo, que es la marca que yo uso, en el 1 y en el 7. Si vos tenés un anti-DAFI que está en el 1, 3, 5, 7, 9, el kel no lo descartaste, entonces ahí sí lo tenés que confirmar, porque la clave quedó escondida dentro de otra clave. Si vos en ese vial lo tenés, la prueba cruzada negativa, no está escondido, lo tomás como si fuese homocigota, ahí no lo tenés que confirmar. Perdón, yo estoy viendo el tercer caso de que seguía después en la guía, y o sea, ese yo no lo llegué a hacer realmente, estoy viéndolo ahora. Nada, estoy tratando de resolverlo, y lo que veo es que al principio no tenía ningún anticuerpo, que le transfundió, y hizo campo mixto en SAC, o sea, en el SAC se puede ver el campo mixto, pero no en la lectura inmediata. O sea, eso todavía no lo resolví, pero A ¿no ver. debería también haber un campo mixto en lectura inmediata? A ver, el caso 3, dijiste. Sí, el que le seguía. Dice, nos piden 2 unidades para transfundir, un paciente, bla, bla, el grupo A, bla, bla. Claro, y te da... Ah, bueno. Está bien. No, lo que te pasa acá es distinto, mira. Medio que te lo adelanto. ¿Querés que te lo adelante o que Sí, te...? por favor. Para así no Bueno, me quedo pensando vos sola. acá tenés el panel 1 y 2 y fíjate que tenés acá el M y el N heterocigota, ¿sí? El M no tenés células homocigotas. Y después cuando haces el panel identificador en la segunda visita, vos ves un anti-M con efecto de dosis. Entonces, pretransfusional no lo viste porque la célula es heterocigota, la del vial 1, y de casualidad la bolsa que le pasaste era M negativa. O sea que ese es un error, digamos, del técnico por no haberlo comprobado con uno homocigota. Un M homocigota o N homocigota. Podría ser. Claro, un M. Ya cuando tenés el panel así, este panel no es el ideal para detectar anticuerpos. Claro, qué tema. A veces pasa, por lo general no, pero a veces vienen células M heterocigotas. O a veces pasa con el DAFI-B, que Igual menos mal que viene lo pregunté porque nunca hubiera llegado a esa respuesta. No, no hubiera podido llegar a esa respuesta. Hubiera estado un montón de tiempo pensando. Y pensando. después, esto cuando es así es por general algo que pasa en el servicio y yo me lo copio y lo pongo en algún modelo. Entonces, ahí, en este caso, la unidad no tiene M, pero sí tenía el paciente, Claro, ¿no? el paciente tenía el Como que hizo un anticuerpo, panel después. Es claro, como que vos le hizo un panel después. Claro, en la primera visita no le hiciste un identificador porque te dio que el tenía la DAI negativa. DAI negativo, 1 y 2 negativo. Entonces el detector te dio negativo. Le haces la compa, te dio compatible y lo transfundís. Listo. Y después cuando vuelve, como hizo una reacción posttransfusional tardía, le haces el de 11 y ves que él tiene el anti-M con efecto de dosis. La unidad de casualidad no tenía antígeno M, así que el autocontrol en lectura inmediata te da negativo. Esto así, o más o menos así, te pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen un anti-F. El anti-F es un anti-C chico y anti-E chico del mismo haplotipo, como si fuese una anti-R chica. Sí. Entonces, cuando vos le haces 1 y 2, te da negativo, porque vos tenés una célula R1, R1 y R2, R2. No tenés ninguna con R chica. Entonces te da la DAI negativa y cuando vos le empezás a alargar compas, te dan incompatible. Y un poco más de la mitad te dan, o un poco bastante, más de la mitad te dan incompatibles. Y no sabes qué es, bueno, le haces el panel de 11 y te salta la ficha que tenías un anti-F, por ejemplo. O en este caso, como tenías un M con efecto de dosis. Y a veces, cada tanto, vienen así, pero al revés. O sea, el DAFI-B solamente heterocigota. Una célula que es DAFI-A positivo, homocigota, y una célula hetero. Entonces, por ahí no es la mejor célula para testear si tenés una anti-DAFI-B. ¿Sí? Es raro ver una anti-DAFI-B, pero bueno, si te toca, mala suerte.
es el peor panel que podrías usar para detectarlo. Muy baja. ¿Sí? Después háganlos y los volvemos a... Ah, ven, acá está la pregunta. ¿Por qué la inicial me dio negativo? Bueno, era eso, les respondí antes del tiempo. No, está bien, igual no lo hubiera No podido. lo hubiese sacado nunca, claro. Yo tampoco, nunca lo hubiera sacado, o sea. No. Bueno, para la semana que viene ¿tienen alguna otra duda? No tenemos clase la semana que viene. No, les decía que para el 23 organizamos una clase de repaso. Ah, el otro fue. Después les Ah, confirmo nosotros bien si es después. si es a las 4 o a las 5 de la tarde. Entonces, se supone que para el 23 ya deberían tener todos los temas más o menos estudiados y practicados. Entonces, ahí sí terminamos de resolver estos, o si tienen alguno que quieren que volvamos a revisar o lo que sea. O preguntas teóricas, lo que quieran. Perfecto. Un poco de todo podría ser, pero sí, porque a medida que vas haciendo igual también los prácticos es como que surgen preguntas dentro de la teoría capaz, pero sí. Claro, la idea es que estudiar una sola cosa no les sirve. Estudiar solo teoría no les sirve y estudiar solo práctica no les sirve tampoco. Por algún lado hay que empezar, pero la idea Claro. es que puedan relacionar la teoría con la práctica. Sí. Y Se estudiar podría solo de armar las clases. tipo como un verdadero o falso, no digo choice, porque choice va a ser el examen, pero capaz un verdadero o falso con preguntas teóricas como para a ver cómo nosotros lo respondemos en esa clase de repaso. Sí, podría ser. Sí, podemos. Acá me manda justo una amiga, por eso me reía, una tarjeta a todos los pacientes que está estudiando, todos positivos. Eli me mandó 3 para transfundir los 3 PCR positivos. No, ¿en serio? Y se debe haber quedado hasta recién, porque viste, ella se va a las 7 y me sigue mandando. ¿Qué es? Ah, no, pero no en Tigre. No, en el... Sí, en el español. ¿Ven? Esa es la PC del paciente positivo. Se nota que no está el botoncito, sino que... Sí, se nota. Bueno, 1 y 2. Hoy sí. No, estamos... Positivo. Y bueno, este capaz no se nota tanto. Donadito el panel, positivo, positivo, positivo. Ay, Todo no. positivo. Y ahí están los 1 y 2. ¿Ves? Tiene trabajo. Sí. Ah, 2 con PCD y 1 con halo anticuerpo, pero con autocontrol negativo. ¿Ven que ahí se ve? Sí, se ve bien. En negativo. Bueno, para que vean que no es mentira que te tocan estos pacientes garrón. Existe. Sí, no son inventos para molestar a los alumnos. Y la idea es que por ahí el día de mañana les toca, pueden agarrar el libro y leer algo que no se acuerden, pero que por lo menos les suene de algún lado y que tengan la herramienta para poder resolverlo. Yo sé que si tengo el autocontrol negativo y el paciente tiene un halo anticuerpo, si tiene positivo en campo mixto, que puede estar haciendo una reacción posttransfusional tardía y que razonen estas cosas que les decimos. Ahora se las tienen que aprender, no les queda otra porque es lo que estamos evaluando, pero para el día de mañana cuando estén trabajando que puedan resolver una guardia. Sí. Bueno, yo estoy en el Muniz y ahí infectología casi todo que se positivo. Sí. Así que
Sí, sí. Piensen ustedes que muchos pacientes que están infectados tienen pruebas de CUM directa positiva por complemento sin necesidad de tener una anemia hemolítica autoinmune. No, Sino que no, es el por el simple medicamento. hecho, o por medicamentos o por el simple hecho de tener La infección. la infección que activa complemento y se fija de forma inespecífica el glóbulo rojo. Pero esto por eso no se hace rutinariamente prueba de CUM directa a los pacientes, sino que se hacen cuando tenés sospecha de anemia, de hemólisis, para confirmarlo, pero no de rutina, no al principio. Sí, igual ahí trabajan un montón con el huido, siento, ya de por sí. Sí, seguro. Bueno, ¿hay alguna otra duda? No, creo que no. O sea, por ahora no. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta el No, de jueves. nada. Nos vemos el Nos jueves. vemos.